Bienvenidos a nuestro Campo Stream, primer stream de Campo Pampeano en la provincia de La Pampa. Estamos ya iniciando un sexto programa, venimos por ahí un poco pausado, pero porque estuvimos trabajando hace poquito más, el sábado pasado, en la Expo Dinámica, ubicado en la Facultad de Agronomía de la ULPAM, de la Universidad Nacional de La Pampa, y tuvimos un programa, una transmisión especial increíble, que ya les recomiendo que vayan a verla al canal de YouTube de Render Stream. Y hoy también tenemos un programa muy lindo, muy bien producido, donde nos va a estar visitando Ricardo Rey Silva. Ahora ya en breve nomás vamos a estar conectándonos por Zoom para que nos comente un poco de lo que es la campaña agrícola, los rindes y demás que hemos tenido este año y las expectativas sobre lo que se viene. Y tenemos una invitada especial, Estela Rodríguez, que va a estar comentándonos sobre ley de bosque. Vamos a estar hablando sobre el Cardenal y muchísimas más cuestiones referidas a ello. Y no me quiero extender porque en primer lugar quiero darle la bienvenida a mi compañera Celeste Saboya y a mi otro compañero, quien dice ser la voz del campo pampeano al aire, fuera del aire, y hoy lo va a tener que argumentar en vivo. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas, cómo se ríen, ¿eh? Sí, Mirá, poné la cara ahora. claro. No, yo nunca dije eso, jamás. Yo te escuché que lo dijiste. Dijiste sí. Jamás lo dije. Afirmaste. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, tranquilo acá, con un programa, o sea, preparándonos un poco, pero quería saber cómo estuvieron ustedes. Lo veo que anduvieron, los seguí en las redes, que estuvieron muy activos el fin de semana. Cele, vos por ahí, No, yo no. vos no Santiago. estuviste tan activa, ¿no? No estuve nada activa. Con fiebre, pero bueno. Como pasa Las en la primeras provincia gripes del invierno. son las del primeras. otoño. Ha sido un cambio de clima Sí. muy brusco, sí. Así que estuviste en cama el fin de En cama. semana. Sí. Santiago, por su cuenta, estuvo campeonando por Sierra de la Ventana. Estás morocho, loco. El frío y el viento me jugaron una mala pasada. Estoy morocho. Parezco que es diciembre, ¿viste? El color de diciembre. Parece que venís de Brasil Sí, recién. sí. No, pero hizo mucho frío y mucho viento. ¿Sí? Y eso te juega, te quema. Eso quema. Escúchame, contale por ahí, porque los que no nos conocen, o así personalmente, digamos, no saben un poco de nuestras vidas privadas. Yo no voy a hablar de la mía porque no me gusta, pero vos sos una Claro. figura Metés a mí. pública. No, Vos sos yo un no soy deportista de alto rendimiento. Primero que eso lo decís vos, no es así. Hago deporte, sí, pero no soy ni la voz del pueblo, ni del agro, ni tampoco soy una figura pública. Eso es mentira. Pero sí, me fui en familia con mis hermanas, mi papá, mi mujer, mis hijos a un torneo. Yo jugaba al golf desde chiquitito, jugaba al fútbol y al golf, hacía las dos cosas al mismo tiempo. El fútbol a los 19 años por ahí me rompí la rodilla y bueno, jugaba en McAllister. Y Mirá. no pude correr nunca más, de hecho no puedo correr, porque fue una operación muy grave de hueso. Y intenté jugar de vuelta a los 21 en la facultad, me rompí el tobillo. Así que Bien, los clavos de la bien. rodilla, porque tengo 4 clavos, sumale la rotura de tobillo. Y bueno, ya ahí desistí me prohibieron los médicos volver a correr o deporte de impacto y seguí con el golf, que era mi deporte se hereda. Mi familia se hereda, mi abuelo, creo que no sé si mi bisabuelo, pero mi abuelo ya jugaba, mis padres juega, es muy fanático, mucho más que yo, y después estoy jugando yo, y mi hijo ya tiene 2 años, ya también ¿Ya está juega todo el día- también? Está todo el día en el patio de mi casa. Eso es la familia Tevez, Todo el vos. día. Se Sos la hereda. familia Tevez. Claro, se hereda. Che, y pará, ya así no me empiezan a retar, pero ¿eras goleador? ¿No eras goleador? No, ni idea. ¿no? ¿De qué jugabas? De 9. Ah, Era ¿viste? delantero, sí, ¿Eras sí. golero? Era alto. El optimista del gol. Era Martín Palermo, alto, bruto. Y bueno, era como el Martín Palermo. Qué espectáculo. Yo por mi cuenta estuve en Victorica, en el Sagrado Oeste. También ahí hubo varias... Tuve también viaje familiar, pero como para descomprimir un poco, descontracturar, y hubo peña, todo, así que estuvimos bien, un poco bien. de festejo. Folclore. Un poco de folclore, se Está bailó unas danzas. ¿Bailás ahí. folclore? ¿Bailó? Bailaba folclore de chico, así que me ha quedado la costumbre. Ah, sos medio campero entonces. ¿Tenés algo de...? Nada, pero si yo le digo a la gente, yo lo que le quiero es, y salió la otra vez en el blog cuando fuimos a grabar ahí la Expo Dinámica y demás, yo estudié en la Escuela Agrotécnica de Victorica, tuve mis momentos, mi vieja es veterinaria, trabaja Ah. también incluso en el laboratorio provincial, así que tenemos una vinculación. Me ha tocado hacer sangrados, por ejemplo, en el oeste, todo previo a la fiesta del chivo. Tomá. Cuando era la fiesta del chivo, mi vieja estaba encargada de la sanidad caprina, entonces íbamos a sangrar chivos, que si comíamos chivo todo el tiempo en casa de piedra, torta frita. Algún día vamos a contar historias. Vamos a tener que Familiares. Hay muchas para contar.
Tengo un montón, yo tengo un montón, ¿no? Porque no pasa que no me creen. Yo le decía a Rodri la otra vez, le digo, ¿ves ese bicho que vemos en la Expo Dinámica, un tractor así gigante? Y vos decís, este chabón, ¿qué hace haciendo, dirigiendo, conduciendo en el stream de campo? Posta que me subí, lo manejaba y era de los mejores que manejaba y tiraba tiro a la cosechadora, todo. Pasa que no me creen. Ya vamos a traer. Tengo foto, tengo archivo. Pruebas, claro. Muy bien, Queremos muy bien, pruebas. muy bien. Nos está esperando ya en el Zoom Ricardo Rey Silva, que viene en representación del Observatorio de la Agrícola Ganadera. Ahí vamos a darle la presentación y que nos comente también un poco de qué se encarga el observatorio, porque está bueno por ahí. Mucho no lo conocemos y está bueno saber qué nuclea, de qué se encarga. Pero viene a comentarnos un poco de lo que fue los rindes históricos y la producción que viene rompiendo récord en la provincia de La Pampa, especialmente en lo que es trigo y maíz, y también con algunas señales alarmantes, si se quiere, en cuestión de rentabilidad, porque bueno, vienen en alza los costos de producción y los márgenes vienen siendo un poco más ajustados. Por ahí tienen una mirada desde el productor, desde el llano, que nos interesa saber y que seguramente a la audiencia del otro lado también le puede llegar a interesar. Y antes de pasar al Zoom y la presentación, por ahí, si se le quiere, pero que siempre es la encargada, le doy el paso, de recordar redes sociales y demás para que ya se vayan metiendo en el buscador, en la lupita de Instagram y de YouTube y de todo para que nos De todo, encuentres. porque Sí, estamos sí. en todas las redes, como nuestro campo stream, nos pueden buscar ahí. Y en el canal de YouTube de Render también pueden ver el programa completo, además de seguirnos en nuestras redes y ver todo lo que vamos compartiendo semana a semana. Muy bien, así que no sé si desde la producción ya tenemos a Ricardo, lo tenemos para dar la presentación. Estamos. Hola Ricardo, ¿nos escuchás? Hola, hola. Hola, ¿cómo andan? Ahí está. ¿Cómo andás, Ricardo? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy entretenido con el turismo. Ah, viste, no, si andamos por todos lados. Sobre todo Santi, que en realidad es el que hace turismo. Yo me fui a ver a la familia, Cele no pudo salir de la cama realmente. Nada. ¿Vos qué hiciste el fin de semana? ¿Aprovechaste el fin de semana largo o no? La verdad que no, me quedé en casa, la que estuvo de paseo fue mi señora, pero este fin de semana yo me quedé dando vueltas por el campo. Hubo un remate muy bueno ahí en Santa Rosa y bueno, Sí, me señor. llegó así del remate que así me quedé esperándola acá en el campo. Muy bien. Sí, el día miércoles que organizó la Agrícola Ganadera estuvimos también presentes, fuimos a participar un poco. No nombraste eso, que fuiste a un No, remate. me olvidé de decirlo, sí, fui al remate de la Agrícola Ganadera que estuvo muy bueno, que organizaba Colombo y Bueno, ¿no? Maliano. Maliano, no me había olvidado. Remate de Angus, muy bueno, muy bueno, la verdad que lindos bicharracos había. Estaba tremendo el grupo de Marchi, cómo se llevaba toda la hacienda la gente de Mendoza. Sí, la verdad que muy bien armado por la organización de la coordinataria que contactando su gente, ¿no? Primero, disculpen, saludo ahí a Santiago, a Celeste. Soy un habitual observador del streaming. ¿Te gusta, Ricardo, el Buenísimo. streaming? ¿Venimos bien? ¿Arrancamos bien? La verdad que me da un poco de vergüenza estar acá después de los profesionales que han pasado. Soy como que estoy metiendo la uña ahí, pero bueno, vamos a ver si sirve de algo. No, estamos acá para escuchar las voces de todos y por supuesto que la voz que pueda llegar a traer, en tu caso como productor, Ricardo, y desde el observatorio. Contame un poco eso, para arrancar. ¿De qué se encarga el observatorio? ¿Quiénes los componen? ¿De qué se encarga? Bueno, nosotros desde la acción gremial que llevamos adelante, queríamos tener los datos que siempre se van relevando, tanto de agricultura como de ganadería, pero luego a esa información queríamos hacerle la visión política, el análisis político, desde la visión del productor primario. Ahora vas a ver que cuando avancemos con esta información, hay valores muy buenos, muy altos, récords, pero después hay que tener en cuenta aspectos económicos que lo sufre el productor en sí. Y bueno, desde ahí queremos tener la información para hacer propuestas proactivas para mejorar lo que tiene el país acá hace muchos años, que el nivel de cereales o de bovinos siempre se ha mantenido estable. Uh-huh. Escúchame, Ricardo, tengo acá, digamos, la infografía que armó el observatorio, muy interesante.
Estamos hablando de campañas récord en lo que es la campaña fina de 2025 a 2026. ¿Querés explayarte, comentarnos un poco qué es lo que hay, qué observación hay, qué expectativa hay en lo que se viene, digamos? Esta introducción que hice, quiero escuchar el análisis que se hace desde el observatorio. Y bueno, nosotros tenemos un equipo técnico, personal ahí de las ciencias agronómicas, de las ciencias económicas. Después también tenemos aportes esporádicos de la parte jurídica, gente de las ciencias políticas. Nos está faltando ahí algo de veterinaria y algo de la ciencia de la comunicación. Casi ya en algún momento lo vamos a estar prestando Ahí también. tenés a Cele. Ya me Sí, manda a mí. Ya, Bien. Santiago, te quiere No, enganchar a Celeste. sí. Convengamos, bueno, que venimos, la campaña fina que ya está terminada, ya están relevados los datos, veníamos de una campaña anterior muy mala y el año pasado fue muy buena. Por eso pueden aparecer algunos números en la infografía que asustan, como si como un 70% más, un 50% más. Recordemos que tuvimos un año muy seco el anterior, ¿no? Pero así todo, el año pasado tenemos valores récord de producción de fina, que ahí estamos hablando de trigo, cebada y centeno, ¿no? Exacto. Eso ya está relevado y está confirmado esos datos. Hay una pequeña diferencia entre las bases de datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca con el Ministerio de Producción, pero en los dos aspectos, como provincia, hemos pegado un salto de calidad muy alto, muy bueno. ¿Esto tiene que ver solo con lo climático? Perdón que interrumpa. ¿O tiene algún otro factor que ver? Mira, fue por lo climático, sí, pero también la aplicación de tecnología, ya sea de semilla, en este momento el tema fertilizante estuvo en un precio accesible, entonces todo eso confluyó en el año pasado para que muchas áreas se aplicara para sembrar trigo, cebada y centeno. El precio, te cuento, cuando se hizo el inicio de la campaña vecina, estarían algo de $200, 202, 205 el trigo. Y con la cosecha había bajado a 180. Pero así todo el margen permitió trabajar y dar una visión positiva, tanto productiva como financiera. Pero no, fue un marco general que ayudó a este salto de calidad. El problema que siempre hablamos nosotros es que hay que resolver otras cuestiones estructurales para que esto se mantenga en el tiempo, porque si no el clima otra vez va a hacer mucho daño entre el año que viene y el otro, y volvemos a bajar. Entonces, eso es lo que queremos empezar a construir, reacciones estructurales. ¿Qué te digo con lo estructural? Bueno, dos aspectos fundamentales. Uno, el logístico. Caminos, el transporte, que es todo por camiones. Todas las industrias sufrimos la falta de los trenes. Y luego otro problema que tenemos nosotros, y queremos darle la vuelta y hacer un planteo serio, es la forma de financiación que tiene todo lo que es la agricultura, porque nunca se respetan los tiempos biológicos. Venimos de una campaña espectacular, estupenda de la FINA, y ahora empezamos a diseñar la que viene, pero nos pegamos con un freno terrible, porque saben muy bien, bueno, el tema del petróleo, con todo el tema internacional, la fertilización. Entonces, estas cuestiones coyunturales no nos permiten dar un salto de calidad y que el crecimiento sea, tal vez, no tan grande, pero permanente. Ricardo, te pregunto, digamos, estos factores que vos explicabas recién, ¿tienen alguna incidencia directa, por ejemplo, en lo que es la caída de la soja, que en la infografía justamente que presentan ustedes, marcan una caída del 16%? ¿Tiene alguna incidencia? El tema de la soja fue más bien cuestiones fiscales, ¿ves? Ahí tenés otro elemento más.
el tema de retenciones. Y con un poco de combustible que suba, la soja dejó de ser tentadora. Esa es una cuestión que nos afecta. Igualmente en la provincia, yo en lo personal, que se logre rotar soja con girasol y maíz me parece perfecto. Pero el tema de la soja, se retira mucha área sembrada por estas cuestiones. El tema de las retenciones le quita mucha ventaja financiera para hacerla, ¿no? Ahí va a perder, digamos, mucho terreno en comparativa, digamos, si hablamos de temas de retenciones, ¿no? Sigamos por esa línea. ¿Hay una posibilidad o se presenta un escenario para perder mucho terreno, por ejemplo, con el girasol, que está teniendo un alto nivel de salida? Bueno, en nuestra provincia, la verdad que nos conviene muchas veces que se retraiga un poco la línea de la soja, porque el girasol yo creo que tiene un potencial terrible en la provincia, y después el maíz, con el efecto de que ser de propósito también tiene un potencial de desarrollo y crecimiento muy grande. Se está trabajando mucho, bueno, Santiago debe saber bien ahí en el tema de las densidades de semilla. Algunos trabajan con pequeña densidad, otros trabajan con alta densidad de implantación. Hay muchas estrategias. Yo creo que el maíz es un cultivo espectacular. El hecho que cuando yo hago el planteo es un cultivo caro. Ajá. Entonces, hay mucho capital que queda por 6, 7 meses retenido en ese proyecto y a veces asusta un poquito. Que bueno, ahí venimos de nuevo, el pedido de hacer estructuras financieras que acompañen este desarrollo y sea un crecimiento sensato, ¿no? Y largo en el tiempo. ¿Podés describirme por qué decís que es un cultivo espectacular? ¿Por qué lo definís así? Y mira, el maíz, yo te voy a hablar, calcular desde el ámbito de productor, ¿no? Sí. Yo al maíz lo siembro. Si no me rinde, lo puedo parcelar y volcarlo si tengo una producción mixta, ¿no? Consumo ganadero. Lo cosecho y veo que el flete no me da, una planta que desarrolla alimento balanceado y lo intercambio sin gastar tanto en flete. Si tengo algo de producción ganadera, lo trabajo para la producción en la zona y le meto kilos a la hacienda. Y si tengo un paquete tecnológico de punta, el número está dando como para hacer y comercializarlo como semilla, ¿no? Bien, bien, bien. Tengo también otra consulta que digo, porque acá estoy viendo que esta cuestión de los márgenes y demás, ¿qué pasa con los campos, con la gente, los productores que alquilan campos? Comentame ahí un poco cómo viene esa Bueno, situación, qué análisis haces. bueno, ahí viene el tema justamente de los márgenes. Si supongamos, vamos a hablar a futuro. Se viene la campaña de fina, trigo. En campo arrendado prácticamente un trigo bien trabajado no está dando margen positivo. Da margen, el rinde es negativo, o sea, no es plata. El que está alquilando campo tiene que hacer una estrategia muy compleja para cubrir con otros cultivos o otras inversiones lo que le lleve a esa mínima pérdida o ese arriesgarse a qué rinde va a tener su cultivo. Pero es muy común que la agricultura estos años nos estemos acostumbrando a trabajar con márgenes negativos y buscar estrategias por otro lado que salven ese diferencial negativo. Que es como yo recién te decía, buscar doble propósito o buscar inversiones, una diversificación, ¿sí? Entonces aumenta los riesgos. Y eso paraliza también más capital, ¿no? Más dinero. Bien.
Y para ir cerrando, dame por ahí un análisis con números específicos, con datos duros que tengan y el análisis que quieran proponer desde el observatorio de la campaña de lo que fue la fina y la gruesa, como para ir dando un cierre y bueno, y qué recomendaciones se le brindan al productor para lo que se viene, ¿no? La fina fue, en aspectos productivos, fue espectacular. En aspecto, si yo te digo, bueno, la comercialización, las cerealeras han trabajado muy bien, el Estado ha recaudado muy bien en el ámbito impositivo, pero financieramente no se puede acompañar ese crecimiento. ¿Sí? Y la campaña gruesa, el girasol ha rendido muy bien también. Pero si te acordás, tuvimos el problema es que con el combustible y después con los camiones, que también ha retraído un poco el resultado financiero. Y por lo que viene, hay que tener mucho cuidado y ver la forma de construir opciones para asegurarle la siembra fina del trigo. Es un tema que muchos estamos esperando a ver qué pasa con las cuestiones internacionales y a ver si el valor de los fertilizantes se acomodan hacia abajo y permiten con cierta tranquilidad encarar la campaña que viene. En síntesis, sí. No, que me parecía como también agrego un comentario, Ricardo, que todos lo que hablamos un poco con Paulina Lescano, ¿no? Con el tema de la guerra de Estados Unidos, allá con el petróleo, cómo todos los indicadores dan al alza. Uno se imagina que decís, la fina se dispara, el trigo se dispara, el maíz se dispara, el girasol se dispara, el combustible se disparó, el fertilizante se disparó, los granos siguen todo igual. Llama la atención, ¿no? Yo con los años que tengo trabajando en agricultura, da como para que el maíz pise los 270, 280, no sé cuánto está hoy, no sé cuánto hizo, ahora le voy a mirar el celular. El trigo pensé que iba a superar ampliamente los $220 y realmente está costando llegar a esos números. No lo hizo con Ucrania. Me acuerdo que el girasol, yo me acuerdo de haber vendido girasol a 550 promedio, porque nos levantábamos un día, el girasol estaba a $600 la tonelada, y te levantabas al otro día, subía y bajaba a $100 como si nada, porque había una desestabilización tremenda, y sin embargo, en esta guerra no está sucediendo lo mismo, digamos, como que los commodities están algunos subiendo y otros estancados, ¿no? Sí, aparecen muchos mercados de repente para consumir, pero después aparece toda la cuestión bélica que corta los canales de comunicación. Y vos sabés muy bien que no hay nada más conservador que el mundo financiero y se retira de los fondos de inversión, que son los que sustentan la comercialización. Y creo que eso es lo que hoy en día tiene pisado el valor de los commodities, ¿no? El costo logístico y el retiro de capitales internos que financian todo ese gran movimiento a nivel mundial, ¿no? Y lo estamos sufriendo porque, como decimos, tendría que ser mucho más altos los valores del grano. Sí, sumale, también tengo otra acotación. Bueno, hoy hizo el maíz, acá lo tengo en pizarra, maíz Bahía, mayo $205 en Bahía, y en Rosario se hizo 190 en mayo. El trigo hizo 205 hoy. Y sumale a esto, Ricardo, que el dólar, el tipo de cambio está planchado hace 7 meses, 6 meses, no sé cuánto llevamos en 1400. Y eso hace que el productor que antes tenía un dólar, creo que era el dólar divisa que cobran en el mercado agroexportador, hoy está totalmente planchado. Hace 7 meses que vienen cobrando lo mismo. Digamos, uno multiplica los pesos por los dólares y el número es exactamente igual. Es algo que todos necesitábamos, pero que al campo le duele. Al campo este tipo de estabilización le duele muchísimo, ¿no? Sí, yo en ese sentido, Santiago, te diría que el tema del dólar no lo tocaría tanto, porque si no siempre después nos acusan de que queremos una devaluación. Y no es así. Claro. Si se acomodan aspectos de costo logístico y aspectos de presión fiscal sobre el sector, yo creo que el dólar... Los números empiezan a cerrar. Así como en su momento la brecha nos destruía, la brecha cambiaria, ¿te acordás que había 2 tipos de brecha? Sí, sí. Yo creo que hoy en día, por eso yo como dirigente gremial a veces no quiero hablar mucho del dólar, porque si no me dicen, evaluación y todo el mundo sube. No. Si acomodamos otras variables, el dólar podría ser un poquito más. Se puede mantener estable. Es una buena decisión de aspecto de comunicación política, nada más. Muy bien, muy bien. Perfecto.
Che, Ricardo, bueno, te agradecemos. Muchas gracias por tomarte estos minutos, comunicarte y brindarnos toda esta información, hacer este análisis que es súper valioso. Así que muchas gracias. Te comento, toda esta información Dale. que nosotros estamos armando desde el observatorio está en la página web de la Agrícola, la vamos subiendo. Tenemos varios aspectos trabajando, hay muchos temas que queremos seguir metiéndonos. El tema ley de bosque, ley de pastizales, medición de CO2, hay un montón de cosas que tenemos en borradores desde el observatorio, pero a veces, bueno, los tiempos no nos dan porque también somos productores, ¿no? Exactamente. Y, bueno, Ricardo, y te invitamos a que sigas el programa porque ahora vamos a estar con Estela Rodríguez hablando justamente de bosques, ya que lo mencionaba justamente. Te agradecemos de vuelta y te mandamos un fuerte saludo. Muchas gracias. Un saludo ahí a Estela y que esté tranquila, que tiene de la Agrícola, sabemos de su conocimiento y en algún momento la vamos a molestar para que nos asesore también. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Espectacular. Gracias, Ricardo. Espectacular porque nos brindó un análisis muy interesante lo que ha hecho el observatorio. Mientras se me acomoda la invitada, la invitada de lujo del día de la fecha, que hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que es la ley de bosques, que es la ley 26.331 que se sancionó en 2007 en el Congreso de la Nación. En la provincia de La Pampa se reglamenta, se hace una especie de adhesión, no es literalmente igual, sino que se adecúa de acuerdo a las necesidades. Ella nos va a comentar un poquito más después. 4 años más tarde, en 2011, así Sí, que venimos 2011. ya. Tardó un tiempito, pero se legisló. Hoy todo lo que tenga que ver con bosques nativos en la provincia de La Pampa, todo lo que esté vinculado, digamos, un productor que tenga bosques nativos en su campo, esta legislación lo atraviesa. Para lo que sea, por ejemplo, para si quiere desmontar, tiene que tener un permiso especial, un plan de manejo de bosques, tiene que tener en cuenta, por ejemplo, cuestiones vinculadas a lo sociocultural, si se quiere, porque también la ley nacional, y esto después le voy a preguntar a Estela, puntualmente en la provincia de La Pampa, si también tiene una vinculación con las comunidades, si la ley provincial, digamos, tiene una vinculación con las comunidades originarias, como sí lo establece la ley nacional. Y bueno, tiene mucho para explayarse, pero la ley provincial, por ejemplo, declara de interés la conservación de bosques nativos, que es lo que mencionábamos recién, su restauración y también el aprovecho sustentable y su manejo bajo criterios estrictos y técnicos. Y yo le quiero dar la presentación para que no se me vaya muy larga la pelota, así que le damos la bienvenida a Estela Rodríguez, ingeniera en recursos naturales y medio ambiente y consultora privada, que es graduada de la Universidad Nacional de La Pampa, así que es nuestra desde acá, para que no tengamos que irnos lejos, tenemos gente capacitada. ¿Cómo andás, Estela? Bienvenida a nuestro Campo Stream. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. La verdad que sí, vengo desde que me recibí. Estoy trabajando en lo que es planes de manejo de bosque, así que bueno, era la visión que tenía desde que arranqué la carrera. Bueno, bien. ¿Hace mucho ya estás metida en el rubro? Porque sos joven. Yo me imaginé cuando escuché Estela, por el nombre, viste, uno prejuicioso, se imaginó que iba a ser una persona nombre de vieja. más, no quiero decirlo, ¿verdad? Eso Me lo ha dijiste pasado. vos. Un clásico, un clásico. Y bueno, yo me comí, como dicen los jóvenes, el bite, me comí. Pero nada, la verdad que un gusto tenerte en la mesa. Santi ya nos habló excelente de vos, así que bueno, estamos por acá para sacarte toda la información posible. Bueno, pero haré un comentario. Estela es joven, pero tiene muchísima experiencia. Creo que es una de las personas que, seguramente la que más plan de manejo debe manejar hoy en la provincia de La Pampa y provincias limítrofes. Tengo la suerte de trabajar con ella. Y cuando tocamos este tema de bosque con el productor, con Rodrigo, enseguida creo que saltó tu nombre y me parece que vas a sumar muchísimo al programa, que bueno, es un programa de contenido técnico, también informativo, así que, y un tema que a mí es mi debilidad. No sé, yo tanto como vos convivimos con el bosque de Caldén, este recurso, que podríamos decir que es único en el mundo. Ya arranco con la primera pregunta. Sí. Es único en el mundo, Es ¿no? único Para en que el la mundo, gente se exacto. vaya entendiendo, el Caldén esta especie es única, es de acá, es autóctona nuestra. Así que, nada, un tema súper tentador, innovador, ¿no? Exacto. Antes de que yo te quiero, porque quiero sacar el orgullo del pecho acá, porque si el Caldén, o sea, aparece, lo encontramos en provincia como San Luis, en Córdoba, en provincia de Buenos Aires, en Río Negro y en La Pampa. Y La Pampa tiene, o sea, la gran mayoría, ¿no es cierto? Exacto,
Sí, creo que el 70% más o menos está dentro de lo que es la Pampa y que la atraviesa, digamos, de norte a sur en toda la franja central, así que es muy importante. Qué bien, qué bien. Un dato no menor, que yo me acuerdo que voy a interrumpir. Un dato no menor que cuando me enteré hace pocos años, porque no lo tenía, o por lo menos ahora soy más consciente, que si sumamos Bosque de Caldén más pastizal natural, o sea, ese ecosistema, ocupamos el 60 y largo, casi 70% de la provincia de La Pampa. Es una locura, ¿no? Sí, sí, sumado al monte, digamos, a la región del monte, claro, del monte, Jarillal. ¿No? Claramente, digamos, estamos inmersos en una provincia totalmente llena de recursos naturales, así que bueno, es importante, por eso esta ley creo que vino un poco a proteger, digamos, todo este recurso, pero también a trabajarlo. Te puedo pedir para arrancar y contextualizarnos, y ya empiezo a dejarle la pelota a ustedes para que jueguen también. Pero que nos imaginemos, ¿no? O comentanos vos para que nosotros en nuestra cabeza nos imaginemos a la provincia, el mapa de la provincia de La Pampa, cómo está distribuida, cómo es esta parte cardenal, más para el oeste hay Jarillal, como decías, presencia de algarrobos, por ahí también hay más presencia en el oeste. ¿Querés hacernos como un mapa de cómo se distribuyen esos recursos naturales? Bien. Sí, lo que es el cardenal, digamos, se distribuye de norte a sur en la franja central. Hacia el oeste tenemos la región del monte y al este lo que es pastizales y cultivos, digamos, muchos de ellos están hoy modificados, ¿no? Lo que es el pastizal natural y que forma hoy lo que es la matriz agrícola de la provincia. Bien. Y se toma un mate mientras. Dale. Bueno, yo te pregunto. Estaba con el mate, no podía hablar, estaba con el mate. Yo te pregunto, para arrancar desde el inicio, porque está muy bien pensar esto ahí, cómo funciona la Pampa a nivel ecosistemas y demás. ¿Cómo decidiste ser ingeniera en recursos naturales? ¿Qué te llevó a ese lugar? ¿Y cómo atravesaste tus primeros años cuando te graduaste? ¿Y cómo terminaste siendo consultora puntualmente? Bien. Sí, yo recuerdo cuando terminé el secundario, ¿no? La duda de todos de qué estudiar. Quería ser ingeniera forestal. Terminé el secundario año 2002, crisis. Entonces tenía que decidir por una carrera dentro de la provincia. Entonces encontré que en esta carrera había una materia que se llamaba manejo de bosques nativos. Y fue como esa materia la que me llevó a decir, bueno, voy a estudiar esto. También creo porque nací, me crié en el monte, en el bosque de Caldén, entonces creo que eso también me hizo tomar un poco esa decisión. Como estudiar algo que uno lo conoce. Lo conoce. Por sí, digamos, el hecho de estar viviendo en ese ambiente. Y cuando empezaste a trabajar, ¿sentiste, digamos, esta diferencia, por así decirlo, lo pongo en esa palabra, pero no necesariamente, del género, digamos, de ser mujer en este tipo de profesiones? Mira, yo egresé en el año 2011, justo cuando la ley de bosques estaba en marcha, justo. Entonces como que he tenido bastante suerte y las he aprovechado, digamos, esas oportunidades porque era lo que me gustaba. Y inclusive, bueno, cuando me recibo empiezo a lo que es trabajar con inventarios forestales para los planes de manejo, para profesionales que estaban trabajando en eso. Y justo en ese momento también estaba trabajando con un proyecto de tesis de doctoral de otro profesional, entonces como que estaba en el campo y eso tal vez me llevó a encontrarme con profesionales que estaban en el campo trabajando y ahí arranqué. Y la verdad que en el 2013 ya me largué como profesional independiente a trabajar con mis propios planes de manejo y como que no he sentido como una cuestión que me ¿Tipo limite? Que me limite, exacto. Bien. Sino que en realidad, pero bueno, yo creo también que puedo tratar como de par a un productor porque Claro. soy hija de productor rural, entonces Sí. eso tal vez creo que es lo más importante cuando uno va a hablar con la otra persona, tener tal vez ese conocimiento y saber, digamos, hablar el cotidiano. Creo que el productor rural tiene una forma de hablar que nosotros, si la sabemos, es como mucho más fácil. La llegada, Entonces, desde ese lado, y esta pregunta que ya me la habían hecho en otro momento, yo decía, si
si alguien me va a cuestionar o por género demás, supongo que no me va a llamar y no me va a contratar. Así que entiendo que no lo he podido, digamos, o sea, no he tenido ninguna experiencia. Nunca llegaste a un campo y te miraron así como diciendo, esta chica, yo no la veo, ¿eh? ¿No te pasó eso? Claro, digo, tal vez lo pensaron y no lo dijeron. No, porque puede pasar, como por ejemplo el Santi cuando recién decía en la introducción, al final eras campero o tenías algo de campero, ¿viste? Y yo no tengo el aura de gente. El perfil. El perfil, pero sorprendés. Sí. Bueno, no, y lo que me dijiste en un principio de que pensabas que eras más grande, eso sí me lo han dicho muchas veces. Pensé que eras mayor, me dicen. Bueno, esa es buena respuesta, es buen prejuicio. Es buen prejuicio que tiene que sos más joven de lo que piensa. Olvídate que sí. Bueno. Te puedo preguntar, como para saber cómo es el día a día, qué sé yo, cómo te manejaste. Vas hoy, te levantás y te vas, no sé, a hacer un plan o a vender un plan, no sé, ¿cómo se dice eso? ¿Se vende un plan? ¿Le propones un plan? ¿Tenés que ir a comercializarlo al oeste? ¿Cómo arreglas eso? ¿Cómo charlas con el productor? Bien. Sí, en general, cada productor cuando llama tiene una problemática y generalmente la problemática es la arbustización. Hoy el gran problema que tiene el bosque es que empieza a bajar su receptividad ganadera producto del cerramiento del bosque. Entonces cuando llaman, quieren que vos le vayas a ver el campo y uno ya más o menos sabe con lo que se va a encontrar, ¿no? Y es un poco eso. Uno tiene siempre una charla previa con el productor, es ir, conocer el campo y plantearle qué es lo que desde uno como profesional le puede ofrecer y qué es lo que puede hacer también desde el punto de vista legal, obviamente, porque hay una ley que regula todo lo que es la actividad dentro del bosque nativo. Perdón, Santi, es para sacarme una duda. Cuando vos vendés un plan de manejo de fuego, ¿qué es un plan de manejo de fuego, de bosque? Me quedo con el fuego, che. ¿Qué es un plan de manejo? ¿Qué tiene adentro? O sea, ¿qué pack le vendes, por ejemplo? Porque uno por ahí está escuchando y no tiene idea de qué es un plan. Sí, o sea, la ley de bosque es lo que, digamos, para intervenir un campo necesita tener un plan de manejo. Ese plan de manejo mínimo tiene que tener unos 15 años de proyección y dentro de ese plan uno, en base a cada situación, va a definir si tiene que intervenir mecánicamente, manualmente, si hay producción forestal, digo en esto de si el campo tiene productos madereros, si puede aprovechar postes, leñas, si hay que quemar, tal vez tiene condiciones que decir, bueno, podemos mejorar el pastizal desde una quema prescripta. Pero bueno, el plan es eso, digamos. Uno previo a hacer el plan tiene que hacer todo un relevamiento del bosque y en base a eso uno va definiendo qué intervenciones tiene que hacer. Y en eso también evaluar, digo, no solamente es desde lo ideal, sino también desde el punto de vista económico del productor. Uno tiene que ver qué es lo que puede también. Te han dicho, no, yo esto no puedo hacerlo. Claro, porque nosotros podemos plantear muchísimas cosas, pero tenemos que ver también la realidad del productor, qué es lo que él puede hacer. Digamos que justamente la sustentabilidad y la rentabilidad, o sea que también tiene que intervenirlo, pero decir, bueno, que pueda, digamos, poder desarrollarlo y llevarlo, porque puede iniciarlo 1 o 2 años y darse cuenta que al final no lo va a poder hacer. Entonces, claro, bueno, en eso tiene que ser uno muy estratégico y ver hasta dónde. Y tal vez cambiar sobre la marcha, eso. ¿Te ha pasado? Sí. Sí, muchas veces. Okay. Sí. Más que nada cuando se inicia esto de los planes, nosotros no teníamos demasiadas herramientas de trabajo, el trabajo que se podía hacer por ahí, inclusive me acuerdo en una primera instancia no se permitía la topadora dentro del bosque, que hoy se usa mucho. Entonces, uno hizo un plan hace 10 años atrás y claro, lo lee hoy, tenés muchas cosas que se cambian, por eso es algo dinámico, sí. Bien. Pero sí una proyección. Vamos a entrar en ese tema más adelante de lo dinámico, porque bueno, para mí ahí está el kit de la cuestión. O sea, un poco para resumir, la Pampa aplica a una ley nacional, ¿no es cierto? Y la autoridad de aplicación es la Dirección General de Recursos Naturales, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí. Dentro de la Dirección de Recursos Naturales, nosotros, el productor agropecuario que quiere hacer una modificación en su bosque de Caldén o en su pastizal natural,
o en su sistema complejo, porque son sistemas complejos, debe presentar frente a un profesional matriculado, sea ingeniero en recursos naturales o ingeniero agrónomo, un plan a 15 años, ¿cierto? Y dentro de ese plan se contemplan un montón de cosas, y bueno, Estela hoy es la persona que creo que más planes de manejo debe tener activos en la provincia de La Pampa, no me quepa la menor duda. Lleva muchísimos años trabajando. ¿Cuántos? Que diga el número. No puede un compromiso. La pone en un compromiso. Pero bueno, dentro de estos planes hay un plan de manejo sostenible, ¿no es cierto?, que trata de proteger siempre al recurso natural. Y después está la parte de la aprobación y la ejecución, que es la parte donde para mí, donde más problemas por ahí hay, ¿no, Estela? Sí, a ver, por ahí la ejecución justamente es la que uno tiene que definir qué intervenir, pero también tenemos que tener bien claro la ley, qué es lo que nos permite. Claro, ¿hasta dónde? O sea, si bien hay una ley nacional, una ley provincial, hay resoluciones y hay disposiciones de la Dirección de Recursos Naturales que a nosotros nos regulan nuestro trabajo también profesional. Entonces, siempre tenemos que estar muy atentos a esas disposiciones que salen anualmente y decir, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Sí? Y bueno, y también el actualizarnos. De hecho, ahora el 7 de mayo tenemos una jornada de actualización profesional, donde bueno, ahí empezamos a ver estos lineamientos desde la dirección para nosotros poder trabajar dentro de lo que está permitido no hacer. Esta jornada, digamos, es lo que va a regular o sumar o modificar determinadas cuestiones para todo el año. Sí, en realidad tiene que ver, claro, con disposiciones que entiendo que es alguna disposición que va a regular o definir, por ejemplo, la intensidad de una intervención, cuestiones de ese tipo, que está destinada puntualmente a los profesionales que trabajan en planes de manejo. Bien. Che, yo tenía una consulta a eso, justamente, digo, porque soy un chusma de la vida. ¿Tenés, digamos, solamente en la provincia de La Pampa o también vas para otros lugares? No sé, tenés, por ejemplo, San Luis, Córdoba, digo, por la similitud también de la flora y fauna. Sí, en realidad tengo una matrícula provincial, por ende trabajo en la provincia de La Pampa, pero lo que es quemas prescripta, por ejemplo, la provincia de San Luis habilita, digamos, la realización sin una matrícula provincial. Entonces, lo que es quemas sí trabajo en San Luis, no mucho, porque no me puedo expandir mucho más, pero bueno, yo soy de Pichihuinca, ahí estamos limítrofes a 30 kilómetros. Entonces tengo productores por ahí que conozco y demás ahí cerquita que trabajo. Pero bueno, únicamente en quemas, no otro tipo. Lo que es plan de manejo, únicamente en la Pampa. Sí. Te pregunto, antes de que por ahí Santi empiece a meterle cuestión técnica full, un tema que capaz que te interesa o no, te dejo ahí la palabra para que lo detalles, pero por ejemplo en la provincia de La Pampa hay muchas reservas naturales, hay una en Pichihuinca, por eso si no me equivoco. Eso cuando vos sos de ir a las reservas o pasás, las ves o no, sos de chusmearlas un poco o no. Sí, bueno, lo que hay en Pichihuinca es como una reserva urbana. Ajá. Sí, soy más del campo porque, bueno, también entiendo que es un sistema productivo, pero que también conserva. Por otro lado, también trabajo mucho lo que es cotos de caza y bueno, esos son ambientes que de hecho por ser coto tienen, digamos, en la reglamentación hacer monitoreos de fauna y demás, especies de interés y que nos permite ver, digamos, yo creo que son como los ambientes más interesantes desde el punto de vista de la biodiversidad, porque son generalmente extensiones muy grandes y ahí es donde uno ve la mayor biodiversidad. Uh-huh. Vos sabés que, bueno, y te quería consultar sobre ese manejo de las reservas y demás, porque buscaba hoy un poco lo que tiene que ver con hectáreas quemadas y demás. Viste que este verano tuvimos una situación bastante compleja con la Patagonia y demás, con los bosques nativos del sur, pero en la provincia de La Pampa, por ejemplo, para que tengamos un dato, se quemaron 168.000 hectáreas aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, que son un equivalente, lo tengo acá anotado, a 3 veces más de lo que se quemó en la Patagonia y
equivalente a 8 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como para que uno pueda ponerlo en llano. ¿Qué falló ahí? Yo creo que el tema de los incendios, muchas veces después de un año, digamos, muy lluvioso, como es este, si nosotros no manejamos ese combustible, esa carga, tenemos un problema. Cuando me decías de la reserva, creo que un poco te referías a eso. Tal vez yo no trabajo en reservas naturales, por ende no quiero decir cosas que no sé, pero uno cuando trabaja en los campos privados, sabemos que uno a veces va y le dice al productor, tenés mucha biomasa, mucho combustible, esto tenés que manejarlo, y lo manejan generalmente con quemas prescriptas o con la vaca, digamos, comiéndolo. Entonces, por eso digo, ahí uno trata de controlarlo. Pero, de hecho, unas precipitaciones altas te va a llevar, digamos, a que ganes combustible, y claro, si no tenés la hacienda y si no hiciste la quema, bueno, tengas un problema, sí. Bueno, un poco la idea de hoy del programa es hablar de todo este tipo de temas que creo que son respuestas muy complejas y preguntas complejas, que creo que no hay una sola respuesta a decir pasa por tal cosa. Un poco la idea de hoy era también un poco llegar a esa conjetura, o que cada persona, por lo menos que no está vinculada al campo, entienda que hay cosas que pasa como el fútbol, por ejemplo, para llevar el deporte a la gente de ciudad, el tema de que no hay hinchas visitantes. No pasa por solamente falta de seguridad, sino que es un problema social, estructural, muy complejo, me parece a mí. Y la parte de quema, creo que pasa un poco lo mismo. Falta mantenimiento de picadas, el clima que está cada vez más cambiante. Tenemos años, yo recuerdo 2018, fue 2018 que se incendió Media Pampa, que había llovido casi 800 milímetros. Sí. Me acuerdo, yo estaba trabajando ahí, en muchos campos que se incendiaron, también el desastre natural que provoca. O sea, creo que ningún productor o pecuario o empresario quiere que ocurra eso. Entonces, y me parece que por ahí gente que no toma precauciones cuando las tiene que tomar, o por ahí incendios que son malintencionados. Hay un montón de cosas que creo, falta mantenimiento de banquinas. En la ruta 14, si uno anda por la 14... Acá la del Durazno sería. La del Durazno, la cantidad de vehículos prendidos fuego, porque se genera una biomasa abajo del chasis, claro, y agarra temperatura y se les prende fuego la camioneta. El verano pasado yo conté 4 en un mes. Camionetas se prendieron. Que paran fuego. la banquina y se prenden, claro. Frenaste a hacer algo y se dejó el viento de apagar el incendio, se tomó temperatura y se prendió fuego. Me parece a mí, que son respuestas muy complejas. Y un poco, por ahí para la charla, para la parte técnica, yo te había dicho de por ahí dividirla en varios pedazos, porque si uno entra al pastizal natural, por ahí para el que no conoce, una cosa es la parte herbácea, la parte de la flora que es más autóctona de pastizal, que le decimos que son, para que ustedes entiendan, la flechilla, la poa, ¿no? Claro. La cebolla pampeana, son eso. Cuando uno hacha, vieron que están los valles por ahí transversales, que no hay tanto arbustivo ni tanto árbol, sino que más bien son plantas más chicas. Y otra cosa es el bosque de Caldén que vemos en Parque Luro, ¿no? Son 2 ecosistemas totalmente distintos. Entonces yo le decía, por ahí la charla, llevarla, porque son 2 manejos y 2 situaciones totalmente distintas. Con lo que respecta hay algo que hoy está muy en auge, que es la parte de la huella de carbono, ¿no? Me imagino que estarás con miles de consultas. ¿Trabajás en una ONG con este tema? Sí, estoy desde julio del año pasado trabajando con WSS, que es una ONG de origen de Estados Unidos, pero que tiene 60 años acá ya en Argentina, y que viene trabajando con lo que es ganadería regenerativa en Patagonia hace creo que 6-7 años, y 2 años va a ser que está acá en La Pampa, con el objetivo, digamos, de lo que es conservar el caldenal, digamos, regenerar el pastizal dentro de lo que es el área de caldenal. Ese sería como el objetivo principal. Y por ahí no me quería ir porque hoy cuando hablamos del tema del fuego, que creo que es un problema grande, generalmente las quemas se hacen de marzo a agosto. Y nos ha pasado el marzo pasado, nos pasa este marzo nuevamente, que no podemos quemar porque llueve. Entonces, claro, está húmedo. Entonces creo que ese es un problema que muchas veces obviamente hay abandono, pero también pasa que, por ejemplo, yo tenía varias quemas programadas para marzo y no pudimos hacer ni una. Entonces, digamos, ese es un problema, digamos, un problema, pero un beneficio al productor, porque que llueve nunca es malo, ¿no? Nunca es malo. Pero bueno, nos está pasando eso, que hay como un corrimiento, pareciera, ¿no? De lo que es las precipitaciones. Sí, de lo que es el clima en general también. Sí. Estos fenómenos El cambio son
Sí, hay viento ahora que estamos en mayo y ya hay días de viento que sí parece agosto. No, que no se puede quemar. Pero ahí eso es la temporada. A mí me llama la atención porque es verdad que, es más, y pasa agosto y también se sigue quemando porque si hay que pedir permiso a Defensa Civil y demás y te lo da. Pero ¿viste? ¿Cómo se quema en agosto con el viento que hay? Agosto, en julio, con los vientos que hay en La Pampa. Sí, bueno, es re complejo. Igual para hacer una quema tenemos, digamos, vientos, o sea, velocidades máximas, Claro. que no podemos sobrepasar. También cuando uno quema, lo importante no es ver solamente el momento, sino que pasa al otro día, eso que decís. Porque hoy podemos tener un día ideal, Sí, pero mañana 60 kilómetros por hora y quemamos media pampa. No. Entonces, bueno, por eso las quemas prescriptas sí es súper complejo y uno tiene que estar muy atento también a lo que pasa después, ¿no? De la quema. Volviendo al tema de pastizal, ya que estamos con el tema quema, te pregunté sobre la huella de carbono y esto que está pasando con la ganadería regenerativa, un tema tan en auge. Hay algo que también se está vendiendo un poco le decimos humo, ¿no? En la jerga de la calle. Hay un poco de humo en todo esto de la ganadería regenerativa, porque viste que yo consumo redes sociales, sobre todo del campo, ya me salta todo campo, y veo muchas personas hablando de ganadería regenerativa. Hay muchas cosas que se hacían antes que no sé, la parte de pastoreos, altas cargas, poco tiempo, la parte esta de las parcelas, eso se hace 80 años y hoy lo están vendiendo como si fuera una innovación. Y digo, estamos haciendo lo que hacíamos antes, nada más que estamos aplicando más tecnología de proceso que de insumo, ¿no? Sí, en realidad la ganadería regenerativa yo creo que sí que existe, que de hecho hay campos que lo han demostrado. Nosotros estamos trabajando mucho en la zona ahí de Victorica, el Luantoro, el Durazno. Y hay campos que tienen capaz 40, 60 años trabajando y vos decís, estaba haciendo ganadería regenerativa. Sí. No estaba ni enterado, pero lo estaba haciendo. Claro. ¿Sí? Y tenés otros productores que tal vez tenían un potrero con un pastoreo continuo. Entonces, digamos, tenemos de todo un poco. Ojalá se empiece a instalar esto porque creo que es súper beneficioso. Cuando vos hablas de la huella de carbono, o sea, el mantener el pastizal en el suelo es fundamental para que, digamos, captar ese carbono. Claro. ¿Sí? Entonces, la ganadería regenerativa, el objetivo es decir, bueno, vamos a regenerar el pastizal natural. ¿Sí? Ese sería como el lema de esa claro. ganadería. Hoy hablamos fuera del aire que el que realmente tiene el carbono es el suelo, digamos, un suelo vivo, un suelo sano, es realmente lo que genera este carbono orgánico, lábil, que nos mejora los sistemas, ¿no es cierto? Exacto, sí. Sí, de hecho, bueno, también hay muchas metodologías esto de mediciones para lo que es venta de bonos de carbono, donde se mide justamente el suelo, porque es el carbono que nosotros una vez que lo tenemos ahí, está retenido. Podemos tener mucho carbono en un árbol, que de hecho lo tiene, pero con un incendio común en la provincia de La Pampa, lo perdemos en un rato. Entonces, ganar carbono en el suelo implica, bueno, de hecho tener pastizales es ganar carbono en el suelo, porque genera todo un ciclo que beneficia a ese proceso, así que es fundamental. Vos sabés que acá voy a ir de lleno con algo, a ver qué te parece. Viste que en la parte, no sé, la parte de un inmueble en una casa, uno cuando adquiere una casa, tenés la posibilidad de tener una ley que te da una cierta potestad de decir, me entregan la casa cuando la dejo de alquilar y la casa tiene que estar en las mismas condiciones o similar a lo que yo la entregué, por ejemplo, para llevarlo al bruto, digamos, a la jerga popular. ¿No debería haber una ley de alquileres o de uso de pastizal natural? Yo he visto, Estela, a lo largo y ancho de la provincia de La Pampa, es una ley, va a ser muy difícil llevarla a cabo, yo no sé si es viable llevarlo a cabo, pero digo, había campos sobre la ruta, que cuando voy al campo de mis clientes o al campo de mi familia, campos que tenían un pastizal natural espectacular, se alquilaron, la dueña por ahí eran hijas de una señora que vivían en Buenos Aires, no vinieron nunca más al campo, la infraestructura está detonada y los pastizales naturales se convirtieron en un jarillal, un claro. piquillín, jarilla, que se vuelven productivos, eso no fija carbono, avanzan los renuevos. Y hay un avance del renuevo en la provincia de La Pampa que nadie habla de esto. Sí. Y a mí, no sé qué pensás vos, capaz yo estoy totalmente equivocado, pero yo tengo una preocupación del avance del caldenar y los productores tampoco hacen mucho respecto. ¿Es lo cierto? Sí, yo creo que, como decís, no la vieron, ¿no? Porque mientras que se producía, yo creo que hay una idea de que
se manejó siempre el limpio, la parte agrícola, y el bosque, viniendo de una zona mixta donde hay agricultura y ganadería, uno veía que todo el mundo capaz que ponía un peso en la agricultura, pero el bosque era donde metíamos los animales y ahí estaban, ¿no? Ahora creo que es un poco la consecuencia de eso. El mal manejo. El mal manejo. Los alquileres, obviamente que también si uno no regula, y ahí es donde el productor tiene que ser muy consciente de que está entregando un capital muy grande para que lo destrocen. Porque viste, cuando vos entras, a mí me pasa que entro a un campo y sin que vos me lo digas, digo, este campo el dueño vive acá o el tipo trabaja acá, el dueño, el propietario. Cuando vos entras a un campo alquilado, creo que todos los que trabajamos en el Bosque Caldén o en Pastizal Natural nos damos cuenta cuando un campo es alquilado, es lo cierto. Sí. Bueno, eso yo creo que eso es algo para tocar el timbre a la parte, digamos, legislativa y decirle, deberíamos pensar en el recurso suelo sobre todo y en la parte de nuestros pastizal natural, que son especies autóctonas nuestras, podemos nombrar un montón, pero que voy viendo que el recurso nuestro se está empezando a degradar y esa problemática creo nos afecta a todos los pampeanos, me parece, y es un tema que deberían poner en una agenda tanto la gente de la agrícola como los productores agropecuarios independientes como la política, ¿no? Sí, por ahí el tema de la arbustización como que responde a un montón de cosas, me parece. Y cuando lo pensamos hasta inclusive en el tiempo que la vaca no valía y que los números no se cerraban, entonces como hay un varieté de cosas que bueno, hoy te encontrás con que tenés que resolver un problema que termina siendo muy costoso, porque hoy intervenir el bosque, intervenir ya sea con gente, con máquinas, es muy costoso y tal vez es producto de eso, de que no se tomó a tiempo, o también digo legalmente no había una regulación donde uno podía intervenir el bosque, o sea, creo que pasaron un montón de cosas y bueno, y eso es el resultado de lo que tenemos ahora. ¿No hay como una en esto que dice Santi, que ha avanzado tanto el Caldenal y se ha hecho por ahí, encontramos los bosques como más cerrados y se vuelven campos casi imposibles para producir ganadería y demás? ¿No se vuelve como una contradicción con la ley? Digamos, con la ley que se establece hasta el 2007, porque yo lo que veo, digo, y para ponerlo en números, es por ejemplo que tenemos en 2003 1.600.000 hectáreas que estaban bajo el Caldén, digamos de bosque de Caldén, y en 2020 un nuevo informe que saca la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Ambiental da que casi 3 millones de hectáreas tenés de bosque de Caldén en La Pampa. Digo, por ahí no hay una contradicción con la ley. Sí, en realidad, cuando uno mira las imágenes satelitales, vemos que áreas que eran de pastizales hoy son bosques, áreas de monte que hoy es bosque. El Caldera ha tenido esa capacidad de expandirse, de hecho, también se le atribuye un poco a la ganadería. ¿Es real eso de que hago la preguntonta ya ahora? Sí, no, es real eso de que la vaca es la que come las chauchas y cuando hace caca va depositando las semillas y ampliando, digamos, la extensión del bosque. Acelera el proceso, Bien, ¿no? Porque escarifica la chaucha y hace que ese proceso sea mucho más rápido. Entonces, digamos, tenemos mayor superficie, a lo que vos decías, de bosque, pero tenemos peor calidad. ¿Sí? A veces es mejor calidad que cantidad. Bueno, nos está pasando eso. Tenemos mucho bosque, pero mucho bosque degradado. Claro. Y ahí te quiero colar la pregunta. Acá un plan de manejo, ¿qué es lo que busca? ¿Busca conservarlo? ¿Busca mejorar la producción? ¿Cómo es el equilibrio que tiene que meter ahí? Sí, el plan de manejo debería contemplar la sustentabilidad. Es decir, o sea, conservar, pero también que pueda producir, porque si algo no produce, si no genera dinero, tampoco nadie lo va a poder conservar. Entonces, uno cuando hace un plan, por eso hoy remarcaba esto de la parte económica. Si lo que yo planteo hacer al productor no le genera un rédito, no van de la mano, o sea, claro, tiene que ir de la mano. O sea, tiene que haber un equilibrio entre el campo es como una industria. Bueno, y acá es donde yo vuelvo a insistir en la ley de alquileres, me lo dejaste picando, porque un tipo que alquila un campo
vamos a suponer que los propietarios viven en Buenos Aires, no les interesa el campo, lo tienen como un inmueble de capital, donde quieren sacar un alquiler, y viene el inquilino a querer producir de manera sustentable, viable económicamente, porque dentro de la parte de la sustentabilidad tiene que haber una habilidad económica, ¿no es cierto? Eso es básico. Si vos querés algo sustentable, tiene que haber por lo menos una unidad económica para que tu familia pueda vivir y alimentarse de ese recurso. Hay campos que realmente yo he trabajado en campos que no entraba la vaca, o sea, era un fachinal. Y entonces el inquilino le decía al propietario, mirá, acá hay que hacer este trabajo, me vas a tener que alquilar por lo menos a 10 años para yo tener un retorno a la inversión, porque tengo que hacer un reloj selectivo, si hacer un plan de manejo, tengo que hablar a 15 años. Y ahí es donde arrancan las disputas entre propietario e inquilino, Claro. ¿no es cierto? Y ahí arranca toda una ley, que no sé si hay una ley hoy de defensa a la persona que quiere producir en el bosque de Caldén, de manera sustentable. Porque, ¿qué es lo que reditúa? Porque vos sacas una vaca de Quehue o de un bosque que está bajo un plan de manejo, ya sea ganadería regenerativa o lo que sea, no hay nada que me diferencie esa vaca que se está produciendo en un bosque de Caldén que conserva el recurso a otra que no. Yo creo que el gran desafío, y esta es una pregunta, a ver si vos opinás lo mismo que yo, va a ser cómo en la provincia de La Pampa podemos diferenciar la producción que está bajo una producción sustentable, vamos a llamar las buenas prácticas. ¿Hay algo ya armado? ¿Tenés algo armado, pensado? No, bueno, justamente WSS vino un poco a poner eso. La idea de esta ONG es ver aquellos campos que pueden certificar que están haciendo una ganadería regenerativa, tener esa certificación. Y que esa certificación le dé un valor diferenciado al producto. Claro. En esto nosotros nos hemos encontrado con casas de comidas, la Unión Europea, que busca ese producto diferenciado, que quiere la carne orgánica, que quiere la carne, ya ni tampoco con el nombre orgánico, sino que venga de pasto natural. Entonces, digo, me parece que tenemos un potencial ahí que está como dormido y que ojalá se pueda aprovechar. Porque... Timbre para el observatorio ahí, acá que se fue Ahí Ricardo está, hace rato. yo le dije que se quede vamos escuchando. a empezar a meter valor agregado a la parte de los mercados, porque no, realmente habría que buscar la vuelta para que esta producción, porque es para mí el tira afloja va a ser producción versus sustentabilidad, porque ¿quién se va a poner a hacer un raleo, ya sea con topadora en un fachinal? Porque vos decís, bueno, hacemos una quema. La quema no es la solución en muchos fachinales, en muchas áreas. En algunas áreas sí, es muy complejo esa respuesta, pero acá está la especialista. Pero nos ha pasado que trabajamos juntos, porque yo no hago plan de manejo, ella sí, y hay momentos que ella dice, mira, no podés quemar porque no es el fuego la solución. Es más, a mí el fuego, si me lo das a elegir, es el último recurso, por lo menos yo, es el que mayor impacto genera. Entonces, la solución no está en agarrar un fosforito y empezar a quemar. Claro. Que el productor mucho se equivoca, y hay incendios que yo lo he visto con mis propios ojos, que van y aprovechan a quemar en día de tormenta, y te está haciendo un daño gravísimo, porque después las yemas basales de los renuevos se activan. Es peor. Hemos visto con ellas, no podemos entrar a hacer ni muestreo. Tenemos miles de casos y zonas que no podés entrar caminando a hacer un muestreo de vegetación. Eso genera sombra, la arbustiva genera sombra, abajo no se produce una competencia que es bravísimo, y eso produce no solamente el impacto de sustentabilidad, que es el más grave, sino también la parte de economía familiar. Hay campos que no tienen, es imposible que el chico se arrime al campo, la gente joven se arrime al campo, porque es inviable productivamente. Entonces el hijo ya ve al padre en un fachinal renegando, que no pueden ni juntar la hacienda, que las vacas se mueren de hambre, y arranca una catarata. No sé, vos por ahí, corregime si vos ves por ahí otra cosa, está uno armando una discusión técnica. Pero yo creo que el fachinal es un problema grave que hay que atacarlo en conjunto. Es bravo, yo entiendo que es muy complejo, pero bueno, creo que se puede atacar en conjunto de los organismos de tanto de investigación como el INTA, como la Facultad de Economía, junto con el gobierno. Creo que se han hecho un montón de cosas. No quiere decir que esto no se ha hecho, pero creo que el productor va a tener que tomar un protagonismo. Acá el productor agropecuario va a tener que tomar un rol más protagónico, me parece. Sí, sí. Y ahí vos sabés que esto que decías vos, Estela, digamos de la ventaja y incluso la demanda que otros países o otros mercados te pueden empezar a traer con esto de tener un producto diferenciado, un producto con otro tipo de valor agregado o con con un distintivo. Por ejemplo, hay algo, te pregunto si lo sabés, capaz que me estoy mandando un bolazo y nada que ver, pero ¿hay algo de eso, por ejemplo, dentro de, y yo ya lo pregunté en el programa pasado, pero lo vuelvo a preguntar, en esto del convenio entre la Unión Europea y el Mercosur, por ejemplo, hay algo que te diga, che, el productor pampeano podría dar una diferencia si con un manejo más sustentable y un producto de mayor calidad se puede insertar en un mercado europeo, por ejemplo? ¿Se puede lograr eso? ¿Hay una puerta ahí? Ay, me tiraste una difícil. Pregunto No, en realidad, mira,
Nosotros justamente hay certificadoras internacionales que lo están buscando. Creo que todavía no se ha dado, yo no sé, la parte de exportación es algo que no lo tengo muy claro. No sé en qué situación, y capaz vos lo tenés más claro, el tema de exportación, cómo estamos con la Unión Europea. En su momento, ahora se decía que se iba a poder exportar a Estados Unidos. Hoy tenemos exportaciones a China, pero creo que el que hoy busca ese producto diferenciado puntualmente es la Unión Europea. Sí, tal cual. Y no lo tengo tan claro en qué situación. De hecho, yo lo viví, cuento una anécdota, cuando fui en 2018, me acuerdo que saqué fotos, filmé todo y lo mandé a mi grupo de amigos del campo, porque tienen góndola diferenciada. O sea, allá en Europa. Sí, toda España, Francia, cualquier persona que viajó, ¿Mirá? hay góndolas que están en los supermercados que vos pones el QR y te lleva a dónde se produjo esa vaca, esa carne, de quién era, del productor, en la zona. Y está muy bueno, se puede copiar tranquilamente. Me parece que es una cuestión de te digo, más de política comercial que otra cosa. En Argentina creo que estamos en condiciones. De hecho, yo escuché que acá en Santa Rosa, hace poquito, hay una persona que quiere armar algo así, de una carnicería sustentable. Mirá. Lo escuché, por le estoy quemando la idea, pero bueno. Es una cuestión de agarrar el nicho, entonces. Es agarrar el nicho y empezar a... Es tu negocio ese, Estela, entonces. Hacelo. Economía circular. Estela. Claro. Vacas felices. Claro, es como va a ser como la escena de Brandoni. Pero ¿no te gustaría saber lo que estás comiendo? ¿De dónde viene? ¿Cuándo se hizo? ¿Quién fue el propietario? ¿En qué zona? ¿Bajo qué normas se hizo? O sea, creo que es algo que me parece ya podríamos estar mucho más avanzados de lo que estamos. Sí. Bueno, en Capital hay lugares, en Palermo y demás, que vos vas y tenés el QR y ves de dónde viene. Claro, lo mismo. La carne. Ya con la carne está pasando eso, digo, acá en Capital. No estamos Claro. tan lejos. No. Así que ojalá, yo por eso digo, insisto con que eso es un potencial que creo que está como dormido y que hay que Tenemos buscarle la un vuelta. camino por ahí, por allá. Sí. Otra cosa que te iba a decir, que al principio del programa me olvidé de nombrártelo. Bueno, justo trabajamos en uno de los campos que tiene unos paisajes. Ustedes pues no andan mucho por la provincia, vos sos victorica, pero realmente el bosque de Caldena, además de lo imponente que es, la belleza, ¿no? Estamos frente a la pregunta que te hago fuera de la parte técnica. ¿Son de los mejores atardeceres que has visto en tu vida el bosque de Caldén? Sí, lo dice mucha gente que viene de afuera. ¿Sabes por qué te lo digo? Sí. Porque Es que capaz, creo que nosotros no lo valoramos, y cuando te lo empiezan a decir, empezás a mirar y empezás a sacar la fotito, ¿viste? Y ahí es donde la empezás a ver. Es impresionante los atardeceres que tenemos, creo que uno no se da cuenta, es verdad, yo sí me gusta mirarlos y contemplarlos un ratito dentro de mi trabajo, pero el que está en el bosque Caldén, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver muchos atardeceres, pero es un atardecer que lo tienen que, si no lo han hecho, tienen que ir al Valle de Chapalcó, al Valle de Quehue, al Valle de Asa. Sí, hermoso. Si van al Valle de Asa, yo he tenido la suerte de ver casi todos los atardeceres de la provincia en diferentes lugares por mi trabajo, y los atardeceres, Valle Quehue, Valle de Asa, Chapalcó. Ahí está, no sé. esa es la pregunta. ¿Cuál es el mejor que viste? El mejor. Vos, Vos. Nada, Santi vos. no, que el Santi cuenta el otro Y día. el norte. Sí. Allá en el norte, y pasa que Pichihuinca, dice ella. Claro. El campo de mi familia en Pichihuinca. Dale, bueno, descartalo, sacándole Pichihuinca, dale. Tengo una anécdota porque un chico vino a trabajar conmigo que es de Misiones y está trabajando ahora en un campo en Rucanelo. Y él me decía, porque uno lo primero que dice, cataratas, Misiones, ¿no? Y él me dijo, no, a mí me gusta más La Pampa porque tengo todos los días un paisaje distinto. Y lo dijo por el cielo, que siempre lo ve Increíble. distinto. Entonces, bueno, digo, cosas que nosotros no vemos. Sí. Ya te digo, yo la veo, pero bueno, yo siempre, a mí La Pampa me tiene totalmente cautivado. Más los atardeceres, es una cosa formidable los paisajes que tenemos. Y yo a mis amigos que no son del campo, que no van al campo, les digo, tenemos que ir a comer un asado, no sé, a la parte de Loventué, allá aquella parte de Victorica, Carro Quemado, los cañadones del campo de mi familia. Yo tengo en el campo de mi familia, tenemos unos cañadones, unos zanjones que tienen 5 o 6 metros de profundidad, que están mezclados también con el bosque Caldén, y son unos atardeceres, la verdad que el cielo, unos colores impresionantes. Nos perdimos, ¿crees que perdimos una oportunidad con la no realización del Parque Nacional del Caldenal? Es un tema, otro tema difícil. Pero eso es una perspectiva propia, ¿no? Ni siquiera tan en técnica, realidad, ni mira, mucho menos yo política. no tengo, una percepción pro parques nacionales, en contra. Creo que no se trató bien y ahí creo que fue un problema el tema del Parque Nacional.
creo que lo más importante hubiese sido que los productores desde el principio hubiesen tenido conocimiento del proyecto, de cómo iba a ser, de qué significaba, y en base a eso tomar decisiones. Me parece que pasó un poco eso, y después, independientemente de los parques, o sea, me parece que es una forma así de conservar, de proteger el bosque de Caldén, que es único en el mundo, como lo dijimos, pero también creo que si desde los productores, desde un cambio de conciencia, de trabajarlo, digamos, hay campos que realmente se están trabajando bien. Entonces pasan a ser como unos parquecitos Claro. importantes. Entonces, digo, a mí me gusta mucho más el trabajo consensuado, el trabajo entre partes, en que esas decisiones hubiesen sido también por parte de los productores. Vos decís esto de que como trabajan bien, y es verdad, porque no sé, en muchos otros lugares, Santi, que seguro estuviste, pero en la zona de Victorica, Telén, yendo para el lado de la Pastoril, que vos te empezás a meter por la zona de Jagüel y demás, hay unos campazos hermosos, muy lindos, y ahí entonces reformulo la pregunta, ¿no es necesario, pensar un parque nacional del Caldenal para preservar el Caldén en La Pampa? ¿No es necesario? ¿Es por ahí una cuestión más marketinera, si se quisiera? Sí, en realidad, como que no tengo una postura del sí o no. Sí creo que estaría bueno, o sea, sostenerlo en el tiempo. Si por ese lado los parques nacionales cumplen esa función, está bueno, pero justamente lo que vos decís, yo he visto en esa zona superficies muy extensas y muy bien conservadas. Entendemos que la función de Parque Nacional también tendría que ver cómo también manejar, por ejemplo, ese combustible que a veces los productores lo pueden manejar. También, digamos, un parque nacional, hoy generalmente los parques nacionales se hacen en conjunto con la misma población que está, entonces tal vez puede ser interesante, por eso digo, tal vez puede ser interesante un parque nacional con la gente ahí, pero que la gente también desee ser parte de ese parque. Asuma el compromiso, ¿no? Me parece que eso es un trabajo muy social y que lleva tiempo, pero me parece que podría haber sido algo interesante, pero yo lo veo desde esa perspectiva, digamos, que el parque funciona, pero si, digamos, con la sociedad, la comunidad claro, dentro. Con todas las partes de acuerdo. Sí, sí. Bien. Te consulto, un cambio de tema ahí, pero bueno, obviamente relacionado a lo que venimos hablando, sobre la causa de los ríos. Tu opinión sobre qué se perdió en el camino de la causa del Atuel, del Colorado. Bien, bueno, tu opinión personal. Sí. No, entiendo que en términos productivos. Sí. Yo igual participé muchos años en la Asamblea de los Ríos, estuve como 5 o 6 años, respecto al río Atuel, y pude ver, digamos, la degradación de aquella zona. Estuve mucho en Algarrobo del Águila, ver, digamos, cómo se degradó el ambiente al lugar y cómo, digamos, esa falta del agua, cómo viene repercutiendo. Si nos acercamos ya hoy cerca de Telén, hay campos que no tienen agua, producto de la falta del río. Entonces, sí, o sea, lo viví bastante adentro, entonces tengo una perspectiva de que entiendo que los ríos interprovinciales tienen que correr para todas las provincias, sí. Vos sabés que, perdón que me meta, y que capaz que la conocé a mi vieja, nada que ver, pero mi vieja también estuvo en la asamblea de Juanita de Ugalde, capaz que la ubicaba, sí, mi vieja, sí, viste, chico, es chica de la provincia. Yo en realidad soy de Santa Isabel, y uno ve, y lo que vos mencionás, esto que de la producción, como, bueno, se ha llenado de monte, el monte en el oeste casi improductivo, y vos lo que decís, los fachinales, imagínate lo que hay allá, es terrible. Sí, a mí me mató ver, me acuerdo un año fui y era jarilla y los tucos, lo único que había, jarilla, sí. Subiendo y comiendo de los árboles porque ya no había pasto, de hecho no había pasto. Exacto, sí. Bueno, mi abuelo sabía tener el campo ahí en el puente, digamos, en donde está el límite, donde está el medidor Anguero de Ugalde, bueno, mi abuelo justamente, y a mí me sabía contar mi vieja de lo que fue, porque tenía pequeñas parcelas así donde tiraba, no sé, alguna alfalfa, alguna avena o algo de eso, y andaba con el agua, es otra cosa.
no sé qué nos perdimos, porque por ahí, para retomar lo que decía la Cele, ¿qué nos perdimos en el oeste en materia de productividad? Entiendo que antes estaba la colonia Butaló y había mucha producción de ovejas, lanares y demás. ¿Qué nos perdimos productivamente desde la mirada de recursos, digamos? Sí. Sí, justamente yo tengo el recuerdo de inclusive muchas fotos que me llamaban mucho la atención, que uno lo ve y no puede creer que era eso, de que se hablaba de hecho de la posibilidad de esto de que querían armar tipo un paso fronterizo a Chile por el río Atuel, o sea, con barcazas, o sea, muchas cosas que uno las ve y no las puede imaginar viendo la situación. Y también a veces me chocó de escuchar gente que decía que no queremos que venga el río porque se generó también ese miedo de que el río los inundaba. Entonces hubo muchas cosas que digamos, me parecieron como muy fuertes, y obviamente desde lo productivo ni hablar, la colonia Butaló, los alfalfares que vos decís, la producción que había. Siempre digo, el agua es vida y donde hay agua va a haber producción, o sea, eso es innegable. Y esto, como para yo pregunto el tema, pero ya lo cierro por ahí porque Santi por ahí quiere seguir con otra cosa, pero te pregunto por la cuestión que esto es lo que plantea Mendoza, viste que están en esta disputa judicial y demás. Mendoza, por ejemplo, pide siempre encauzar el río, hacer obras de infraestructura para que el río siga un canal, que se canalice en realidad. Sí. Y ahí estás perdiendo, por ejemplo, todos los beneficios o la recomposición ambiental que se busca, por ejemplo, sin contemplar los bañados de que trae el Atuel. Exacto. ¿Qué postura tenés de eso? Sí, no, o sea, aparte encauzar... Ahí se está mandando un mamarracho Mendoza, digamos. La idea de la Pampa es reacomodar el ambiente. Si uno, digamos, estamos pensando que ese agua a su vez debe infiltrar y llegar a la napa. O sea, estamos diciendo que hay mucha superficie que se está quedando sin agua subterránea producto de la falta del río. Encauzar, entiendo que no, que aparte eso, o sea, más allá de toda la pérdida de biodiversidad, del ambiente natural en sí, también es eso, o sea, que esa infiltración que es necesaria para el agua subterránea no la vamos a tener. Ahora, es increíble, ahora lo pensamos, yo ya llevo muchos años, no sé cuántos años llevamos con el tema del Atuel, es increíble que el resto de la sociedad que no es pampeana no esté a favor nuestro, o sea, nos han robado un río y no dejan el cauce por su naturaleza, y sin embargo me cuesta entenderlo, vos sabés que me cuesta entenderlo. No, y cuando ve la foto del cañón del Atuel en San Rafael... Y no pasa por una cuestión de pampeano o no pampeano, pasa porque digo, si otra provincia sucediera lo mismo, diría, o sea, ¿por qué suceden estas cosas? O sea, qué país complejo que es Argentina. Y lo peor es lo que comentaba Estela, esto de los puesteros que no quieren que vuelva. Va a un puestero y le preguntás, y no, porque incluso hicieron corrales en el cauce del río. Y viene el agua y sí, te hace cagar el corral, más vale, si cómo la va a poner arriba del cauce. Sos locos, serán cuestiones de reacomodamiento por ahí, de infraestructura, pero el desastre ecológico que han hecho en estos 20 años es una cosa incalculable. O sea, incalculable. Nadie puede tener una estimación cercana a lo que realmente fue. Sí, nosotros hicimos un encuentro hace unos años, cuando yo estaba en la facultad todavía, con los estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales de Mendoza. Y lo hicimos en Algarrobo del Águila. Entonces íbamos casa por casa, llevando la temática y también para mostrar a Mendoza, digamos, obviamente, gente que también entiende que es una problemática y bueno, y a ellos les tocaba hacer como de estar del lado de... Es que de hecho tienen asamblea, sí, tienen como una asamblea pro postura pampeana en Mendoza. Exactamente, bueno, ellos de ese grupo era. Entonces, cuando nosotros íbamos muy entusiasmados a decir, bueno, díganle que el río, y nos pasaba eso. No, si no lo mandan mejor, pero también entiendo que eran generaciones de tal vez 20 años que no lo vieron nunca al río. Claro. Entonces cuando vos perdiste la historia del río y te llega, y cuando llega el río ahí, también hay que entender que es porque lo largaron, abrieron y vino de golpe y te llevó todo. Claro. Entonces, bueno, decís no lo quiero, pero bueno, claro, también es eso, o sea, es la situación que se generó, que es todo un combo y que vos decís, claro, o sea, también lo entiendo al que dice, che, no lo quiero porque me lleva todo. Porque nunca lo tuve. Y porque tampoco normalmente el río es así, ¿no? Claro. No es que, porque cuando el río no pasa, el cauce se pierde y cuando viene por cualquier lado y claro, viene a un... Entonces, bueno,
eso que se pierde, después el que está ahí viviéndola dice, no, así no lo quiero. Y no. Y bueno, Y tema portezuelo, por ejemplo. Re pesado yo. No, pero portezuelo, ¿cómo puede afectar a la producción en La Pampa, por ejemplo? A todo el ecosistema incluso. y yo creo que es más de lo mismo, es otra problemática. Siempre está en juego el agua, ese es el tema. Ok, Sí. bien. No hablemos de la ley glaciares porque si no estamos hasta la... No, yo iba a preguntar, le queremos- pero me parece que me va a ir. Le queremos... No, lo que pasa es que Estrella genera eso, ¿no? Sabe tanto y ha estado tanto que está bueno porque te invita a preguntarle un montón de cosas. Hoy un poco el tema era bosque de Caldeña y pastelería natural en la provincia de La Pampa. Sí, No, perdón, me perdón, quiero ir porque perdón, Romance perdón. no, el conductor terminó siendo yo. Lo vuelvo a su... Me sale el gen del oeste. Volviendo un poco a la producción ganadera en estos sistemas, también puede ser el tema de los cotos de caza, la cacería, que también es una actividad que no tocamos hoy en todo el tema, que trabajás muchísimo en coto de caza, ¿no? Sí, sí. Muchísimo. Sí. ¿Y cómo es la producción? Lo podemos invitar, tenemos un amigo acá de la parte de fauna que lo podemos invitar un día, porque es un tema que lo hemos charlado en producción. Está cada vez más, ¿cómo lo ves el tema de cacería? ¿Lo ves que avanza, retrocede? Yo creo que está ahí, se mantiene, pero que es una actividad importante en la provincia, sí. ¿Se podría hacer mucho más? No he estado mirando la evolución de cómo venía, porque obviamente que los cotos de caza tuvieron un pico altísimo, después cayeron y ahora creo que están ahí como estandarizados, pero creo que es una actividad que hay que ver ahora. Entiendo cuando hoy hablaba del dólar y demás, hay muchas cuestiones en juego también en la actividad cinegética. Así que bueno, no sé muy bien esta temporada cómo va a ser, pero bueno, es una actividad que creo que es muy importante para la provincia, que genera que ingresen, viene gente de afuera y traen dólares y es una actividad, me parece, enriquecedora por todo lo que genera alrededor, digo desde el punto de vista de empleos, directos, indirectos. ¿Conserva la fauna del lugar? ¿La ves como un mecanismo de conservación? Sí, de hecho, hoy cuando hablábamos del tema yo veo que los cotos de caza tienen una gran diversidad. O sea, me pasó el otro día ir a un coto a hacer un relevamiento y que te encontrás el águila coronada, y te encontrás el cardenal amarillo. Y decís, bueno, están todas las especies de interés en la provincia. Entonces, creo que son superficies muy amplias. Entonces, eso hace que digamos que las especies se refugien ahí. Así que Bien, sí. está bueno. Mirá que bueno, no la tenía, pero sí, puede ser. De hecho, lo es que son mecanismos bueno, un poco el Parque Nacional también, ¿no? Si uno a veces decimos lograríamos ponernos todos de acuerdo y que dejen que esto sea sustentable también económicamente, creo que sería una buena opción. ¿Y cómo ves vos, hablando ya de producción y sustentabilidad económica, que es para mí una de las grandes falencias que tenemos en los pastizales degradados y bosque degradado, ¿cuál va a ser para vos la gran oportunidad de los productores? Se habla mucho de esto, del tema precio, que ya te meto otro tema acá, el tema de los campos, el costo por hectárea de adquirir un campo, un inmueble. Han salido muchos reels que hoy un productor, a empresarios le han preguntado ¿qué te conviene comprar? Y campos solo 3 o campos que por ahí no son tan agrícolas, sino más bien campos marginales, porque es donde más podés crecer, más con la parte ganadera que está viendo ahí un boom ganadero que va a perdurar por unos años, o por lo menos todo eso es lo que nos están diciendo. ¿Cuál va a ser el gran desafío de ese productor ganadero que está inmerso en un campo por ahí de bosque degradado, un campo? O sea, ¿tiene la posibilidad de reacomodarse, de reinvertir la situación? Sí, creo que sí que están en una buena situación. También cuando miramos intervenciones, como decías, un campo degradado hay que intervenirlo. El costo del combustible también se fue, entonces empezamos a hacer cuenta cuando parece que va todo lindo, como que aparece otra. No es tan fácil, pero sí hay una perspectiva ganadera interesante como a futuro. Entonces, bueno, por ese lado creo que hay muchos que se están jugando en ese sentido, ¿no? De que ven una buena perspectiva de la ganadería. Principalmente porque hoy la ganadería en sí ha caído en número de cabeza en todo el mundo. Claro. Entonces, bueno, es como ley de oferta y demanda. Tenemos un buen panorama. Exacto. Y también muchos inversionistas nuevos que quieren meterse en el mundo ganadero, que disparan un poco los precios y por ahí gente, me está pasando mucho, a ver si vos opinás también lo mismo,
está apareciendo mucha gente que no es perfil del agro, ¿no? Por ahí grupos inversionistas o... Sí. ¿Notás eso? Que hay Sí, gente- sí, pero es gente que viene y invierte en el bosque, porque generalmente estos campos, o el que viene y compra campos acá, se está viendo eso, digamos, que traen, como el dinero viene de afuera del campo, de actividades, hoy el petróleo es un boom, y se ve, digamos, de gente que está comprando y que está invirtiendo en el bosque. También se ve, digamos, de productores que quieren crecer y que están limitados, por ejemplo, en la compra de vientres, que no hay un stock bastante reducido de hacienda. Entonces, bueno, hay como de todo, De todo un poco. de todo un poco, sí. ¿Y vos ya yendo por este tema, qué tecnología ves o creés que va a dar un salto de calidad o de producción en la provincia de La Pampa? ¿Vos creés que, en el caso del dron, por ejemplo, creés que el dron, a través del uso de la siembra aérea arriba de los bosques o de los pastizales naturales, o la fumigación, en el caso, viste que la parte de pulverizaciones era un tema complejo en el oeste, en la parte de pastizales también, ¿creés que va a haber alguna tecnología, sensores remotos? Sí. Hoy tenemos el gran cuello de botella que no tenemos la herramienta barata que resuelva el problema de la arbustización. Claro. El tema de los drones que decías, la siembra me parece que ha venido me lo veo muy positivo. La fumigación en el bosque con dron no es algo que esté permitido, por ende no lo podemos ver hoy como una opción. Entonces, sí, digamos, está viniendo todo, muchos productores que están invirtiendo en que se compran tal vez una pala cargadora, la cambian, la modifican, le ponen un rastrillo, que pasa a ser algo más económico que comprar una topadora, y empiezan a intervenir el bosque. O sea, sí hay un cambio de eso, y eso creo que se está notando y es importante porque se están dando cuenta que el bosque es necesario intervenirlo. Claro. Sí, más sobre todo el pastizal degradado, que es lo que para mí... Pero bueno, creo que cuando vas y el gran problema es la arbustización, Claro. creo que todos los días nos preguntamos qué hacer porque son cuestiones, o sea, la intervención sigue siendo costosa, la vaca vale, cual. pero sí, o sea... Tal cual no paga no sabe si pagan en corto plazo el trabajo. Claro, cuando uno saca las cuentas decís, bueno, pero Y acá es donde entra mi ley de alquileres. Acá es donde entra Tenés un mi nicho. tan ansiada ley de alquileres. Que yo no me gusta la parte esta de legal y política, no me gusta, pero creo que es algo que el observatorio y la agrícola y los productores, como te dije, a través de todas sus congregaciones o federaciones, tendrán que tocar y proteger nuestro recurso tan valioso que es el pastizal natural. O sea, yo haría foco en el pastizal natural. Obviamente que el bosque de Caldén está bajo una ley nacional y no se va a modificar en absoluto. De hecho está súper protegido, creo que lo tenemos acá en La Pampa súper bien manejado a través de todas sus leyes y la aplicación de nuestra ley provincial. Pero el pastizal natural es un problema que a mí, en lo personal, y siempre que estoy con gente de confianza, se lo digo, y ahora lo hago público acá en este programa, me preocupa demasiado. Porque bueno, hay mucho campo alquilado en el oeste, o por lo menos lo había, ahora estoy viendo un retroceso de eso, empezó a aparecer gente que no quiere alquilar más del campo y quiere meterse, así que bueno, creo que tarea pendiente para la provincia de Pampa. Sí, lo que los pastizales, algo que se ha demostrado, digamos, está ya demostrado es que digamos, regulan o controlan la arbustización. Tal cual. Si vos tenés el suelo cubierto de pasto, no va a haber un lugar para que empiece a desarrollarse los arbustos. Y lo que fijan carbono, ¿no? También, ¿no? Fijan un 70% Sí. más que un bosque Caldén. Sí. Ah, claro. ¿No? Ya está demostrado eso en estudio científico, no lo digo yo. Sí, el sí. pastizal natural fija, realmente es alarmante lo que fija la vegetación que fotosintetiza activamente, fija mucho más que una plantación vieja, ¿no? Un bosque viejo. Entonces, juega un rol importantísimo. No quiero decir que uno quita al otro, sino que los dos tienen que vivir en armonía, ¿no? ¿Me parece? Sí, por eso vuelvo a esto de la ganadería regenerativa que viene un poco a eso, es decir, nosotros tenemos que trabajar rotando la hacienda, dejando descansar, porque de esa manera viene el pastizal y de esa manera también vamos a controlar la arbustización. Un poco es esa la idea de esta ganadería regenerativa y que está vista, o sea, campos que han sido manejados por muchos años, uno va y no están tan densamente arbustizado como el que hizo un pastoreo continuo. Claro. Bueno, algo que veo ahí que aprovecho es un comentario. Digo, ¿cuán falta hace profesionales en el bosque de Caldén, ¿no? Un tema que había que tocarlo
Yo siempre digo, Estela me ayuda mucho cuando le invito a la Facultad de Agronomía. Yo en mi caso soy docente, por ahí para el que está escuchando y no lo sabe. Trabajo en la Facultad de Agronomía, en varias carreras, 2 carreras, y trato siempre de meter el bosque Caldén porque realmente los jóvenes, sobre todo en agronomía, no lo ven como una posibilidad de trabajo al bosque Caldén. ¿Te pasa eso? ¿Querés lo mismo? Sí, de hecho, bueno, lo que es nuestra carrera, tenemos por ahí un enfoque más ambiental, entonces muchas veces se reciben y se van a trabajar a otras actividades, ¿no? Más urbanas. El agrónomo sí tiene una formación netamente de campo, pero cuando vamos al bosque nos encontramos que son poquitos los agrónomos. Sí, mal. Sí. Sí, por lo menos yo lo sé y estamos al tanto en la facultad y de hecho hacemos un montón de actividades para que los chicos se involucren con el tema de bosque Caldén, ¿no? Porque uno ve la parte agrícola, las camionetas, los celulares, las camionetas, todo el circo y bueno, eso también es una pantalla que a los chicos jóvenes los atrae. Pero digo, en el bosque de Caldén hay oportunidades majestuosas, hay empresas que trabajan muy pero muy bien, también hay que decirlo, como también hay empresas que trabajan mal, hay muchas empresas que trabajan bien y que llevan décadas y décadas, cuántos campos vamos nosotros, que realmente conviven en un sistema altamente, ¿cómo puedo decir?, difícil, ¿no? Marginal, difícil, que hablábamos del fuego, la falta de agua, nos robaron un río, hay un montón de cambios climáticos que es impresionante como años llueven 1000 milímetros en Chapalcó y al otro año te llueven 500, donde hay bajo inversión, porque la plata tampoco es que siempre hay movimientos de plata como pasa en agricultura, que una campaña dura 8 meses, acá la vaca se preña hasta que para el ternero, destetamos, pasan un montón de tiempo y son climas complicados y sistemas biológicos complejos, ¿no? Así que bueno, un poco para ir cerrando, si tuvieras que nombrar o caracterizar la problemática en cuanto a planes de manejo, y vuelvo al plan de manejo, ¿qué crees que nos hace falta a los pampeanos como para dar un salto? Ya hablamos de tecnología, ya me dijiste, ahora en cuanto a, no sé si políticas públicas por ahí, pero decir avanzar en esto, ¿nos hace falta aceitar cierta normativa o tiempos? Sí, en lo que es normativa entiendo que la provincia de La Pampa ha avanzado bastante. Tal vez falta más la mirada desde el productor. Los técnicos tenemos que ser un poquito más productores, me parece, claro. Digo en general. Ser como más llano. Sí, estar como en entender al campo realmente, cómo produce, cómo es. Creo que hay como un miedo de que el productor quiere eliminar el bosque, o sea, como hay un poco eso, ¿no? Y hay situaciones que sí y hay situaciones que no. Entonces, en todas estas cuestiones, me parece que por ahí falta, yo creo eso, por ahí integrarnos más con el productor y entender más la situación desde adentro, ¿no? Y educar, ¿no? Un poco también, un poco de educar no sé si educar, pero por ahí predicar. Predicar sería más la palabra. Yo creo que predicar es una... Predicar es la palabra, sí. Porque es verdad lo que está diciendo, que el productor por ahí tiene que entender, razonar y estar convencido de que por ahí el ecosistema natural es así, está inmerso en su campo, en un establecimiento productivo. Lo que sí a veces pasa, que para mí ahí está, en aquellos campos que eran pastizales naturales, que hoy se degradaron, que lo alquiló por 10 años, el tipo vuelve y dice, no, yo quiero, esto no estaba, y durante 15 años no hizo nada, y ahora quiere hacerlo, y ya estamos en un dilema, ¿no? Eso para mí es la parte crítica, ¿no?, de todo esto. Claro, sí, hay un ordenamiento territorial que si había en la provincia, de hecho, cuando él nombró los millones de hectáreas, yo trabajo en campos donde te dicen esto eran trigo, y bueno, ahora tenemos un bosque de Caldén arriba. ¿De quién es la culpa? Ya está, loco, ahora hay que hacer otra vez. ¿De quién es la culpa? Sí, claro. Ahí entramos. Debe haber de todo. Yo conozco todo tipo de casos de culpas de cosas, pero bueno, son sistemas muy complejos que para mí no hay un culpable, sino que pasan un montón de cosas en muchos casos. Y ahí es donde entra la parte crítica, que se vuelve una pelea uno contra otros, ¿no? Y eso es lo que para mí a La Pampa no necesita La Pampa. De hecho, para mí, si algún día habría que contabilizar cuánto podríamos mejorar la provincia de La Pampa, solamente mejorando los pastizales naturales. Sería, si el productor o toda la cadena entendiéramos eso, técnicos también, o sea, vos fuiste muy clara ahí, si los técnicos empezáramos a entender cómo entrar al productor para decirle, che, mira, poné la plata acá, que esto va a devolver
¿Cuánto hemos mejorado pastizales? Va, yo Sí, algunos sí, estudios. sí. Para la ganadería un lujo. No, es una locura. O Para sea, engordar como el- duplicamos, para engorda duplicamos, espectacular. triplicado cargas solamente haciendo buenos tecnología de proceso. Decir, che, mira, hagamos una pequeña picadita, Claro. pongamos un boyero, lote de 200 hectáreas en la zona de la araña, la pasamos a 50 hectáreas. Entonces todo el rodeo empieza a comer, no empieza a elegir las palatables, sino empieza a comer todo, las especies herbáceas, ya entra otra luz, entra otro ecosistema, cambian absolutamente Hay todo. que ser estratégicos. Tal cual. También esa mirada. Tal cual. Bueno, no sé si Santi, vos tenés alguna pregunta más que quieras hacer. Shelley, que estaba calladita. No, la dejamos descansar porque encima ya... Es para preguntar. Igual habló de Cele la todo. bombardeo de entrada, Habló de todos. Hablaste No, me de todo. sacaron Hablaste del medio de y- todo. ¿Te puedo política. preguntar la todo. última boludez? ¿Te puedo preguntar la última boludez? Como ingeniera en recursos naturales y medio ambiente, es la última boludez, no te voy a comprometer, quédate tranquila. Puede ser. La pregunta picante. Puede ser. Ah, No hay una música, no hay una Pará, música pará, para ponerle. Chan. Es una boludez, pero vos decímelo como profesional y como pampeana, ¿qué sentís cuando te dicen la pampa tiene el ombú? Eso no es guachi. Creo que ya no lo No, nadie dicen lo más. dice, ya Ah, está. sí, Es ¿cómo que viejo no? eso. No, es viejo. Eso es viejo, eso es viejo. Eso es viejo. Estamos llenos de caldenes. Sí. Ya El estamos 70% de. Estamos recontraforestados. Gente, bueno, le quiero agradecer a Estela, muchas gracias por venir. Muy interesante, increíble y. Tiene que volver. Y tiene que volver porque nos quedamos cortos. De hecho, no pudimos explayarnos sobre la ley de glaciares que a Santi le interesa mucho. Sí, va a volver, Estela. La vamos a Está tener que estresada, traer de pero la dejamos estresada. pobre. Pasando mal. La está No, pasando para mal. ley de glaciares podemos contactar a otros que vengan. Que estén Estela, en ¿la el tema. pasaste bien? Sí, sí, muy bien. ¿No te sentiste incómoda en ningún momento? No, no. Eso es Bueno, importante. Y no te lo va a decir de última, no te lo va a decir. recomendale a tus colegas entonces para ahí para la próxima. Muchísimas gracias por estar. Gracias Santi por acompañarnos. Gracias Celeste. Les voy a recordar nuevamente las redes sociales, nuestro campo stream en Facebook, en Instagram. En TikTok todavía no, pero sí nos van a encontrar en Spotify, que los vamos a estar subiendo para que lo vayan Ay, escuchando. hace la seña para que no te Yo le dije a olvides, porque Estela, es tremendo. cuando vaya al oeste, que está Pichihuinca, 2 horas de viaje, te bajás Spotify, pones nuestro campo stream y vas escuchando su programa. Puede ir escuchando. Llegás Ahí al ya campo, misma se llegás puede al ir. campo, pones pausa, si no lo trataste de escuchar, pones pausa, haces tus cosas, hacer el plan de manejo, todo, y después encanta, pones a la me vuelta, encanta lo play de de- vuelta. Tenemos que, ¿sabes qué tenemos que hacer? Le tenemos que... O la dejo que los productores escuchen y digan, Claro, Claro, le tenemos que plotear el vehículo de que vaya. Para que vaya con el todo ploteado a nuestro campo stream. Bueno, Gente, bueno, de vuelta les recuerdo nuestro campo stream en las redes sociales, en Spotify también, y en YouTube pueden revivir este programa y todos los demás programas, la transmisión de la Expo Dinámica incluida en Render Stream. Ahí va a estar todo el listado de programas. Suscribiéndose nos ayudan, también siguiéndonos en nuestras redes sociales, compartiendo, comentando para que vayamos sabiendo qué contenido quieren consumir. Así que por supuesto que estamos abiertos a recibir mensajes y siempre sugerencias. Así que les agradecemos a quienes están acá en la mesa. Yo le doy una cálida despedida y ya nos estaremos viendo en el próximo programa de nuestro campo stream, que es el primer streaming de la provincia de La Pampa. Muchas gracias.